Nivel de lectura literal. La competencia lectora es elemento clave para la formación del ser humano, pues mediante ella se accede al conocimiento de todas las áreas. Permite la incorporación del sujeto al contexto actual y representa el acceso a la cultura. PISA define la competencia lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. Ahora nos centraremos en cómo lograr una competencia lectora a través de 3 niveles de lectura académica. Literal, resultado de la búsqueda de aquello que dice el texto. Inferencial, producto de la búsqueda profundo de aquello que el texto nos quiere decir y producto de una interpretación. Y la analógica, resultado de la postura de un lector activo que interactúa con el texto. A partir de la lectura literal, el lector podrá dar testimonio de haber entendido el texto por medio de diversos tipos de productos, como un resumen, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un informe de lectura o una reseña. El nivel literal podemos dividirlo en 2 subniveles, pero en ambos se trata fundamentalmente de dar cuenta de lo que dice el texto. El subnivel primario nos permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. En otras palabras, se trata de reproducir la información que el texto nos suministra de manera explícita y directa y de identificar frases y palabras que operan como claves temáticas. Sin embargo, no es conveniente subestimar este nivel literal básico como un nivel superficial o con alcances mínimos. El mismo Umberto Eco llama la atención sobre la importancia de la interpretación de carácter literal, pues la considera como un presupuesto indispensable para poder acceder al universo de las inferencias y de las conjeturas textuales. Subnivel secundario constituye un nivel mayor de cualificación. Ya no se trata solo de reproducir literalmente la información explicitada, sino de reconstruir o de explicar con otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura base. Practiquemos la lectura literal con un párrafo tomado del artículo El ritmo de las estrellas, de Julieta Fierro. En la naturaleza existen numerosos procesos rítmicos que dentro de la comunidad científica llamamos periódicos. La astronomía siempre ha estado regida por los ritmos celestes. Desde épocas remotas se construyeron calendarios marcados por eventos recurrentes, el día y la noche, las fases de la luna, la época de sequías y de lluvias, las estaciones que delimitan el paso del tiempo y de los años. Las grandes culturas registraron las constelaciones que rítmicamente aparecen en el cielo nocturno como un inmenso reloj cósmico. Si la lectura literal consiste en extraer la información explícita del texto, podemos formularnos las siguientes preguntas para guiar nuestra lectura literal. ¿Cómo llama la comunidad científica a los procesos rítmicos? La respuesta la podemos encontrar en la primera oración del párrafo. En la naturaleza existen numerosos procesos rítmicos que dentro de la comunidad científica llamamos periódicos. Formulemos una segunda pregunta. ¿Qué tipo de eventos son ejemplo de eventos recurrentes y que sirvieron para la construcción de calendarios? La respuesta la encontramos en la segunda oración, el día y la noche, las fases de la luna, la época de sequías y de lluvias, las estaciones que delimitan el paso del tiempo y de los años. Analicemos un segundo párrafo, esta vez proveniente del texto Proyecto México, de Sara Baff. Durante las primeras décadas del siglo XX, las políticas económicas de las naciones latinoamericanas se habían conducido por lo general de acuerdo con los dictados del liberalismo económico, la versión del siglo XIX del neoliberalismo actual. Según esta teoría económica clásica, era mejor que las naciones económicamente atrasadas se especializaran en producir los bienes en los que tenían una ventaja comparativa y comerciaran libremente con otras naciones por bienes industriales. Formulemos enunciados a partir de una lectura literal, es decir, a partir de la información explícita en el texto. Al principio del siglo XX, las políticas económicas latinoamericanas se conducían de acuerdo con el liberalismo económico. El liberalismo económico es la versión del siglo XIX del neoliberalismo. El liberalismo económico recomendaba que las naciones económicamente atrasadas produjeran los bienes en los que tenían una ventaja.
El liberalismo económico también recomendaba que las mismas naciones atrasadas comerciaran libremente con otras naciones por bienes industriales. Como ves, una lectura literal sirve para obtener, ubicar y reconocer la información y los datos que el texto presenta de manera explícita. A partir de esta lectura se pueden realizar esquemas o resúmenes. La lectura literal es la base para lograr los niveles inferencial y analógica.